Buenas tardes, muchachos. Bueno, en esta ocasión estaremos revisando un problema sobre estática. Sabemos que la estática es aquella rama de la física que nos indica o nos hace entender por qué los cuerpos están en equilibrio. Los cuerpos que están en equilibrio no es que no estén actuando fuerzas sobre ellos, sino que las fuerzas que actúan sobre ellos se anulan, es decir, la sumatoria de ellas nos da cero. Entonces, de hecho tenemos la primera condición de equilibrio, nos dice que para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación, es decir, que no se mueva, todas sus fuerzas que están actuando sobre el eje de las X deben ser igual a cero. Y todas las fuerzas que están actuando sobre él en el eje de las Y deben ser igual a cero. Esa es la primera condición de equilibrio. Vamos entonces a resolver este sencillo problema acerca de eso. Nos dice, una esfera de 490 newtons se encuentra suspendida del techo por medio de dos cuerdas. Determina el valor de la tensión en cada una de ellas. Y aquí tenemos el dibujo que representa esta composición. Vamos a empezar analizando. Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar cuáles fuerzas están incluidas en esta composición. Tenemos dos cuerdas que están sosteniendo esta esfera. Entonces, yo veo que esta cuerda de aquí ejerce una fuerza en esta dirección y en este sentido que acabo de marcar. Mientras que la otra lo ejerce en esta dirección y en este sentido. Esas son las fuerzas ejercidas por las cuerdas que están sosteniendo la esfera. Pero recuerden que la esfera tiene un peso y el peso es una fuerza también. Es la fuerza con la que la gravedad jala los objetos y siempre esta fuerza va dirigida hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, el peso siempre es una fuerza en esta dirección y en este sentido. Este sería, la vamos a nombrar, este sería el peso. Esta de aquí la voy a nombrar tensión 1. Si ustedes no quieren ponerle tensión, pueden ponerle fuerza, es lo mismo. Tensión y fuerza es lo mismo. Entonces, esta va a ser la fuerza 1 o la tensión 1. Esta de aquí va a ser la tensión 2 o fuerza 2. Ahora, una vez que ya identificamos nuestras fuerzas, vamos a hacer un diagrama que nos permita analizar cómo están actuando esas fuerzas. Entonces hacemos nuestro plano aquí con el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, dibujamos nuestras fuerzas. Esta de aquí sería T1. Esta de aquí sería T2 y tenemos el peso que va cae justo sobre el eje de las Y. Lo voy a anotar así. Este sería el peso. Ahora, una vez que hicimos eso, vamos a acordarnos de nuestra convención de signos. Recordemos que nuestra convención de signos nos dice, toda fuerza que va dirigida hacia el norte se considera como positiva. Toda fuerza que va dirigida hacia el sur se considera como negativa. Toda fuerza que va dirigida hacia el este se considera como positiva. Y toda fuerza que va dirigida hacia el oeste se considera como negativa. Entonces, vamos nosotros a descomponer nuestras fuerzas. Sabemos que toda fuerza inclinada tiene dos componentes. Por ejemplo, la tensión 1. Observen la línea, el vector que nos marca la fuerza de la tensión 1. Esta es
es una fuerza que tiene cierta inclinación. Entonces nos está diciendo que parte de esa fuerza jala hacia arriba, hacia el norte, y parte de esa fuerza está jalando hacia el este, ¿sí? Entonces, como es una fuerza compuesta de dos fuerzas, la vamos a descomponer como nosotros ya sabemos hacerlo. Es decir, nada más tiramos una línea, que la voy a poner así punteada, de un lado y de otro. Esta línea de aquí correspondería a la tensión 1 en su componente del eje de las Y. Esta línea de aquí correspondería a la tensión 1 en su componente de las X. Voy a hacer lo mismo, a descomponer la tensión 2. Entonces, tiro una línea aquí y otra línea para abajo. Esta línea de aquí sería la tensión 2 en su componente de las X, y esta de aquí sería la tensión 2 en su componente de las Y. ¿Qué pasa con la fuerza del peso? No la voy a descomponer porque observen que el peso no es una fuerza inclinada, es una fuerza que cae completamente sobre el eje de las Y. Por lo tanto, esa no la vamos a descomponer. Ahora, vamos a ponerle, según nuestra convención de signos, vamos a ponerle los signos a las fuerzas que sacamos, a las componentes que sacamos. T1Y va hacia arriba, por lo tanto es positiva, entonces no le voy a poner signo, la voy a dejar así, es positiva. T1X va hacia el este, entonces es positiva. ¿Qué pasa con T2X? T2X no va hacia el este, sino que va hacia el oeste, por lo tanto T2X es negativa. T2Y va también hacia el norte, por lo tanto es positiva. Y el peso va hacia el sur, por lo tanto el peso es negativo. Una vez que ya tengo sacadas las componentes de todas mis fuerzas, voy a proceder a hacer la ecuación. Voy a recordar de nuevo la condición de equilibrio que me dice todas las fuerzas que están en el eje de las X deben de ser igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sumatoria de las fuerzas en el eje de las X. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en el eje de las X? Pues tengo T1X más T2X, pero sé que T2X es negativa. T2X. Y ya no tengo más en el eje de las X. Y todo eso debe de ser igual a 0. Voy a empezar a resolver. Bueno, para empezar, T1 no lo conozco, lo bajo igual. Ustedes ya sabían que para sacar la componente en el eje de las X ocupábamos la función coseno. Coseno de un ángulo. ¿De cuál ángulo? Vamos viendo. Nosotros tenemos nuestro dibujo aquí. Por ejemplo, en esta T2 tenemos un ángulo de 40 grados. Pero el ángulo que yo necesito sacar no es este de aquí arriba. Yo tengo este de aquí. Pero el que yo necesito sacar es este. ¿Sí? Pero es muy fácil, porque sabemos que ángulos opuestos, que son estos, que son ángulos opuestos, que están en triángulos diferentes, acuérdense, los opuestos están en triángulos diferentes, son igualitos. Por lo tanto, si yo aquí tengo 40, pues aquí también voy a tener 40. Y lo mismo con T1. El ángulo que me están dando es este de aquí, y el que yo ocupo es este. Pero como son opuestos, entonces yo ya sé que aquí hay 50 grados. Entonces, T1, para sacar su componente en X, de nuevo ocupamos la función coseno. Entonces, coseno ¿de qué ángulo? Del que le corresponde a T1, que es 50.
más por menos, menos. Entonces, T2, y para sacar su componente en X también, coseno de qué ángulo, en este caso 40. Y todo eso debe ser igual a 0. Una vez que tengo esto, bueno, pues voy a poner los números correspondientes. T1, vamos viendo, coseno de 50. Coseno de 50 es 0.6427. 0.6427. Como este es negativo, de una vez lo voy a pasar al otro lado de la ecuación para que me quede positivo, igual a T2 por el coseno de 40. Coseno de 40, que es 0.766. Entonces, de nuevo, ¿qué fue lo que hice? Este, que es negativo, T2, lo pasé al otro lado de la ecuación para que se haga positivo. Y sustituí los valores correspondientes a coseno de 40 y a coseno de 50. Enseguida lo que voy a hacer es despejar T1. Como T1 está multiplicando a este número, entonces este que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Me va a quedar T1 igual a T2 por 0.766 entre 0.6427. Y eso vamos haciendo, vamos resolviéndolo. Entre 27. Y eso nos da 1.1918. Entonces, esto quiere decir que T1 es igual a T2 multiplicado por 1.1918. ¿Sí? Y hasta ahí nos quedamos en esta parte porque no conozco T1 y no conozco T2. ¿Ok? Ahora, me voy a la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y. Voy a fijarme aquí cuántas fuerzas tengo en el eje de las Y. Bueno, tengo T1Y, tengo T2Y más T2Y y tengo el peso más menos el peso, porque sabemos que el peso es negativo y todo eso tiene que ser igual a 0. Voy a poner una línea aquí para que distingan. Esta fue la parte de la ecuación en el eje de las X y ahora vamos en el eje de las Y. Bueno, empiezo a resolver. Sabemos que para sacar la componente en el eje de las Y se necesita la función seno. Seno de los ángulos que tengo aquí. Entonces, digo, T1 lo bajo igual porque no lo conozco. T1 por seno, en este caso, de 50 más T2 por seno de 40 más por menos, menos el peso, que de una vez yo ya sé, aquí está en el problema, el peso es de 490 newtons. Y todo eso debe ser igual a 0. Sigo, T1, seno de 50. Seno de 50 es 0.766 más T2, seno de 40 es 0.6427 y de una vez este que es negativo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad para que esté positivo, igual a 490. Bueno, si se fijan aquí, no conozco T1 y no conozco T2. Lo que voy a hacer es sustituir T1 por
el valor que tiene en función a T2. ¿Recuerdan este resultado que habíamos sacado de la ecuación de las X? En donde nos decía que T1 es igual a T2, el valor de T2 multiplicado por este número, 1.1918. Entonces voy a sustituir este T1 por lo que equivale. Entonces me va a quedar T2 por 1.1918. Esto que puse en azul es lo que equivale a T1, porque lo sacamos desde la otra ecuación. Y continúo con lo demás, multiplicado por este número que tenemos aquí, por 0.766, más T2, este de aquí, por 0.6427, igual a 490. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente sustituí este T1 por el valor que tiene en función a T2, que lo saqué de la primera ecuación, del eje de las X, que es esta parte de azul. Y todo lo demás lo dejé igual. Bueno, empiezo a resolver. Resuelvo 1.1918 multiplicado por 0.766. Nos da T2, queda igual, T2 multiplicado por 0.9129 más T2 por 0.6427 igual a 490. ¿Qué fue lo que hice en este paso? Simplemente multipliqué este número de azul por el número del seno de 50. Me da este número. Ahora, si se fijan, tenemos factor común aquí, T2 y T2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reacomodar esta ecuación de manera que la pueda resolver fácilmente. Como T2 es factor común, entonces lo saco y lo pongo aquí, T2, y entre paréntesis voy a poner estos dos números que se están sumando, 0.9129 más 0.6427 igual a 490. Resuelvo 0.9129 más 0.6427 nos da, el T2 lo bajamos igual porque todavía no lo conocemos, igual a 1.5556 igual a 490. ¿Qué fue lo que hice? Sumé estos dos números. Perdón, aquí no es igual, aquí es por. Ahora, de aquí ya está muy sencillo. Como T2 está multiplicando este número que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Y me va a quedar T2 igual a 490 entre 1.5556. Resuelvo 490 entre 1.5556 y me da un resultado de 314.99. Ese es el valor de T2. Ya sacamos el valor de T2. Ahora, una vez con este valor, recordamos nuestro resultado de la primera ecuación que nos decía T1 equivale al valor de T2 multiplicado por este número. Ya tengo el valor de T2, entonces lo hago. T1 es igual al valor de T2, 314.99, multiplicado por 1.1918. Resuelvo.
y me da que T1 es igual a 375.4 y ambos son newtons porque hemos estado hablando de fuerzas. Y de esa manera resolvemos el ejercicio. Espero que les haya quedado claro. Gracias, muchachos.